Un saludo para los estudiantes del Liceo Campestre. En este video vamos a presentar la guía propuesta para el grupo 6A. La materia es Social Studies y el primer componente es Colombia. En este primer componente básicamente vamos a empezar a reconocer hechos elementales de la geografía de nuestro país y vamos a empezar por decir que Colombia está localizada en una zona climática intertropical y básicamente esto nos lleva a tener pisos bioclimáticos. Entonces, si aceptamos esto como una representación válida de un sistema montañoso, vamos a decir que a mayor altitud la temperatura va a ser menor. Entonces, un ejemplo de esto son los páramos, que situados en las altitudes más altas se caracterizan por sus bajas temperaturas. Todo lo contrario a, por ejemplo, ciudades representativas de la costa caribe de nuestro país, como pueden ser Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, que están al nivel del mar y que se caracterizan por tener una temperatura alta a través de todo el año. Entonces, este fenómeno nos va a permitir tener esos pisos bioclimáticos en los que básicamente hay un particular número de especies vegetales de las cuales los agricultores pues toman provecho, siendo que nuestro país es muy variado en su geografía, como lo vemos con estos sistemas montañosos. Se nos presenta una amplia variedad de productos agrícolas, productos que son intercambiados entre pobladores de tierras altas y bajas para que todos tengamos un acceso a ese tipo de productos sin tener que desplazarnos. Entonces es una noción elemental que permite empezar a resolver la pregunta por el comercio en la historia del desarrollo humano. O de más bien del paso de los hombres por una geografía específica con la que entran en interacción. También vamos a empezar bueno, a tener algunos porcentajes para tener una idea un poco más precisa en nuestra mente de cómo está compuesta la geografía de nuestro país, Colombia. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el 33% de este territorio está caracterizado por ser de sistemas montañosos. Entonces, por ejemplo, también hay sistemas montañosos que no corresponden a los masivos que son las tres cordilleras, la oriental, la occidental y la central, que básicamente componen la cordillera de los Andes. Los independientes serían los que no corresponden a esta continuidad geológica. Por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta es uno de ellos. También está la Serranía de la Macarena y la Serranía del Baudó. El otro 67% restante básicamente son llanuras bajas. Estas llanuras están en el norte, en la zona Caribe, y al sur en la Orinoquía y en la Amazonía. Mm, También vamos a reconocer las islas que componen nuestro territorio, tanto en el mar Caribe, por ejemplo, el archipiélago. El archipiélago es un grupo de islas. El archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Y pues en el mar Pacífico, perdón, en el Océano Pacífico, tenemos las islas de Gorgona, de Malpelo, entre otras. Um, Respecto a los pobladores de nuestra geografía, vamos a reconocer que el 76% está agrupado en centros urbanos, en ciudades o en cabeceras municipales, y el restante en zonas rurales, zonas por lo general dedicadas a la ganadería o a la agricultura, o también a espacios de reserva como son los parques naturales. Hay una variedad que, digamos, entra a clasificarse en uno o en otro porcentaje. Para este componente hemos propuesto el video de la Deutsche Welle titulado Maldición del Carbón. Entonces básicamente hace referencia al norte de nuestro país, en el Cerrejón, donde hay una mina de carbón.
de la que se aprovechan sus recursos para ser exportados. Entonces se supondría que el fruto de esa venta, ese dinero, pues podría beneficiar a los pobladores de esa zona cercana a la mina. Pero pues al parecer hay un tipo de conflictos que vamos a ver en el video. Vamos a identificar los actores que entran a jugar ahí, sus intereses y cómo unos grupos de intereses pueden chocar con otros y cada quien tiene sus argumentos. Entonces propusimos unas preguntas para desarrollar un poco más la mirada a este fenómeno, que básicamente nos remite a cómo los pobladores de una zona específica entran en interacción con su entorno, con su geografía. Entonces, a partir de esta problemática, vamos a entender un poco más cómo esas realidades nos afectan y nosotros también somos capaces de llegar a cambiar la geografía de, de una población específica, por ejemplo, por medio de la minería. El otro componente que vamos a explicar acá es history. Básicamente, entonces vamos a empezar a preguntarnos por la historia y los historiadores. Entonces, básicamente, los historiadores son aquellos que se preguntan por los fenómenos que tuvieron lugar en años posteriores. Y la historia, pues básicamente es esa construcción a partir de esta pregunta que vamos a lograr por medio de los vestigios. Básicamente son tres. Hay vestigios de tipo escrito, por ejemplo, escrituras en piedra, en madera o inclusive en formas muy básicas de papel como eran pergaminos o tablillas. También están los vestigios orales, que básicamente se transmiten de una generación a otra por vía del idioma de la lengua. Y los materiales, vestigios materiales, que básicamente son artefactos que nos permiten tener un acercamiento a la realidad que confrontó a pobladores en el pasado. Después de esto, que está enunciado en el texto propuesto para este componente, vamos a abordar la concepción del tiempo. Entonces, hay un tiempo que es cíclico, que básicamente se reconoce porque a través del ejercicio humano en la geografía hay ciclos. Por ejemplo, uno puede ser el de sembrar para después cosechar y después de haberlo hecho pues se repite. Entonces digamos que es una noción primigenia, básica, primera de lo que puede llegar a ser una concepción de la historia. Vemos que con la colonización de América por parte de Europa, particularmente de España, en este proceso histórico de hace 500 años, se cambió esta concepción por la de una historia más lineal, porque básicamente con la colonización llegó el cristianismo a nuestras tierras y se reconoció el día 1 como el día en que nació Jesucristo. Y de ahí para adelante se empezaron a contar los años y a darle una notación en el espacio a todos los fenómenos que atravesaron estos pobladores. Entonces, por ejemplo, en el texto vemos dos ejemplos de ese tipo de concepciones que también la podemos asociar al desarrollo de la historia en América. Un ejemplo de la idea cíclica del tiempo es el calendario maya. Y una idea lineal del tiempo, pues básicamente es el calendario gregoriano, que es el que utilizamos a diario, hoy en día. Quisimos también proponer unos videos acerca de la historia, digamos, como imperio que tuvieron los mongoles, para acercarnos a un fenómeno concreto que dejó pues vestigios escritos, orales y materiales.
Entonces hay unas preguntas propuestas para indagar acerca de este fenómeno y para poder familiarizarnos más con la historia y el ejercicio de los historiadores. Entonces, como esa pregunta por el pasado construye lo que es la historia, particularmente por medio de la eh, eh, antropología y la arqueología. Antropología, el estudio del hombre, y la arqueología, el estudio de estos vestigios que han sido dejados por civilizaciones o grupos humanos que ya pasaron eh, un tiempo específico en el tiempo, que no es el tiempo presente, sino el tiempo pasado. Después de esto, de analizar esos videos, también los vamos a aprovechar para enriquecer nuestro vocabulario en francés y en inglés, preguntando por unas palabras que den cuenta de este tipo de narrativas y que puedan resumirlas. Entonces, palabras muy concretas y que las manejemos con facilidad, que no sean un problema. Después de esto viene el componente de Geography. Ahí básicamente vamos a reconocer que pues América fue colonizada en el norte por Inglaterra y en el sur por España. Entonces básicamente el, aquí está perdón. Aquí estaría la América del Norte y aquí la América del Sur. Entonces cada una tiene ciertas características. Por ejemplo, acá en el sur, el río característico o representativo, más largo, más caudaloso, que se presente en esa latitud, para América del Sur va a ser el Amazonas y para América del Norte va a ser el Mississippi. Entonces, pues si comprendemos que los asentamientos humanos se aprovechan de los ríos, de las fuentes de agua potable para establecerse, estos dos ríos pues van a ser muy importantes porque van a ser los más representativos de esa geografía. Entonces acá tenemos una Norteamérica anglosajona, es decir, de los anglos, de los sajones, que son Inglaterra, y acá una latina. Entonces anglosajona y latina, que básicamente es de España. España hace parte de sus pueblos latinos y Inglaterra hace parte de pues, los pueblos anglosajones, o del pueblo anglosajón mejor. Vamos a reconocer también las islas que existen en América, por ejemplo, las Indias Occidentales, las West Indies, que básicamente son ese conjunto de islas en el Caribe que fueron colonizadas ya sea por españoles, por ingleses o por franceses. Vamos a reconocer en las zonas intertropicales de América, como ya lo decíamos para el caso de Colombia, los diferentes climas según las diferentes altitudes que existen en el continente. Y pues para los territorios que están más allá de esa zona intertropical, pues ya vamos a reconocer más bien las estaciones que son marcadas o claramente identificables. Por ejemplo, el invierno o con la nieve y las bajas temperaturas y el verano con las altas temperaturas y la ausencia de nieve y más bien el reverdecimiento de pues la naturaleza presente en ese tipo de locaciones geográficas. Como pretexto para profundizar en este fenómeno, en esta pregunta por la geografía, vamos a proponer un video de la Deutsche Welle, que básicamente, perdón, de lo de Descartes, que básicamente nos presenta un conflicto que se enmarca en la geografía entre básicamente dos países que se dicen ser cada uno China. Entonces tenemos la China de Pekín, digamos que la más grande geográficamente, y la China de Taiwán, que es una isla, pero que ellos también se dicen ser titulares del nombre de China. Entonces vamos a indagar en dos idiomas para comprender este fenómeno y lo mismo enriquecer nuestro vocabulario y prepararnos para cuando ahondemos en el manejo de estas lenguas tengamos un vocabulario específico para poder dar cuenta de este tipo de fenómenos. Y obviamente también hay unas preguntas que pretenden plantear la pregunta por cómo los hombres
entran en interacción con su entorno y plantean diferentes conflictos o situaciones problemáticas que de alguna u otra manera presentan retos a los pobladores de esas zonas. Después de eso pasamos al componente de Social Studies, en el que básicamente se nos presentan los orígenes de Grecia. Básicamente es importante analizar este periodo de la historia porque remite a lo que son las fundaciones del mundo occidental. Básicamente, muchas de las prácticas que tenemos hoy en día, sea en materia económica, cultural, política, social, agrícola inclusive, se remontan a las prácticas de esas mismas características que tuvieron lugar en ese periodo de Grecia, la Grecia antigua. Vamos a ver que también hay una historicidad, es decir, una manera de aproximarse a la historia, dándole etiquetas a ciertos periodos para identificarlos, manejarlos de una manera un poco más clara y diferenciada. A este respecto vamos a ver cómo la cultura Grecia, la cultura griega en sus orígenes, pues dejó vestigios, los vestigios que hablábamos en el componente de historia, que son básicamente la arquitectura, elementos concretos físicos que nos permiten identificar que el comercio tuvo un lugar importante en este tipo de civilizaciones, dado que elementos característicos de una zona eran encontrados en otra donde no eran característicos. Entonces eso nos permite pensar que hubo intercambios fluidos o así fueran anecdóticos, hubo intercambios, hubo un comercio y una manera de entenderse para aprovechar recursos lejanos intercambiándolos por productos que eran relativamente abundantes y disponibles cerca a una u otra civilización o agrupación humana con un papel específico en la historia. También está la pregunta por lo religioso, cómo el hombre se acerca a preguntas de su lugar en el mundo, en el universo y en una temporalidad específica. Y básicamente con este ejemplo vemos que el culto a la fertilidad y algunos elementos de la naturaleza fue clave en la construcción de esa religión, en la pregunta por, digamos, por lo trascendente, lo metafísico, siendo lo físico lo que vemos, lo que palpamos, y lo meta quiere decir más allá. Entonces, metafísico más allá de lo físico. Entonces ya es la pregunta por la trascendencia, por qué pasa después de este mundo, después de que la muerte llega y pues remite más bien a una pregunta por eso, por un mundo posible después de la muerte. Vamos a ver también algunos casos de cómo la mitología da cuenta de fenómenos claramente identificables en esa historicidad. Por ejemplo, hay mitos que refieren a victorias sobre otros grupos. Entonces, básicamente es una manera de recrear en la cultura global un hecho que tuvo importancia y que se representa de una manera particular. También el papel clave que tuvo la escritura para el desarrollo, la administración de este tipo de agrupaciones humanas, civilizaciones, y de cómo esto permitió que nosotros conociéramos un poco más de lo que fueron esas culturas en su tiempo. También hay unos videos propuestos, unas preguntas, perdón, en las que pretendemos eso, tratar de ponernos en el lugar de las personas que preguntan por estos fenómenos y de cómo se llega a respuestas por medio de vestigios o de descubrimientos de algún tipo que nos permiten reconocer prácticas, usos o costumbres de la época. Entonces, básicamente es eso. Si tienen alguna pregunta o quisieran profundizar en algún tema en particular, por favor lo pueden dejar tanto en la plataforma o como un comentario en el video. Les agradezco por su tiempo y les deseo que disfruten desarrollando esta guía. Tiene temas muy interesantes. Dicho de paso, se ha consultado los autores de los libros de texto que manejamos
y pues son personas con unas capacidades remarcables, muy eruditas y han hecho un trabajo excelente en la organización y en la presentación de los contenidos. Así que contamos con un buen material. Es un material variado, interesante y pues simplemente resta desarrollar esas preguntas para pulir un poco más nuestro acercamiento a estos fenómenos. Y bueno, eso sería todo. Les quiero agradecer por haber visto el video. Les deseo un feliz día.